La riña del huevo. En cierto pueblo vivía un campesino llamado Iván Shcherbakov. Era próspero, fuerte y vigoroso, y era considerado el trabajador más arduo de todo el pueblo. Tenía 3 hijos, que se mantenían a sí mismos con su propio trabajo. El mayor estaba casado, el segundo a punto de casarse y el menor cuidaba los caballos y ocasionalmente se encargaba de arar. La esposa del campesino, Ivanovna, era inteligente y trabajadora, mientras que su nuera era un alma sencilla y tranquila, pero una trabajadora incansable. Solo había una persona inactiva en la casa y esa era el padre de Iván, un hombre muy anciano que desde hacía 7 años sufría de asma y que pasaba la mayor parte de su tiempo recostado junto al horno de ladrillo. Iván tenía de todo en abundancia: 3 caballos, un potro, una vaca y 15 ovejas. Las mujeres confeccionaban la ropa de los hombres y, además de realizar todas las tareas necesarias del hogar, también trabajaban en el campo, mientras que el trabajo de los hombres se limitaba casi por completo a la granja. Lo que quedaba de las provisiones del año anterior era suficiente para sus necesidades, y vendieron una cantidad de avena suficiente para pagar sus impuestos y otros gastos. Así transcurría la vida de Iván, en una calma constante, llena de prosperidad, amor y grandes bendiciones. El vecino del campesino era un hijo de Gordey Ivanov, llamado Gabriel el Cojo. Ocurrió una vez que Iván tuvo una pelea con él, pero mientras el viejo Gordey estaba vivo y el padre de Iván era el cabeza de familia, los dos campesinos vivían como buenos vecinos. Si las mujeres de una casa necesitaban usar un tamiz o un balde, lo pedían prestado a los habitantes de la otra casa. La misma relación existía entre los hombres. Vivían más como una familia, uno compartiendo sus posesiones con el otro, y reinaba una total armonía entre las dos familias. Si un ternero o una vaca se metían en el jardín de uno de los campesinos, el otro lo ahuyentaba voluntariamente, diciendo: «Ten cuidado, vecino, de que tu ganado no se vuelva a meter en mi jardín. Deberíamos poner una cerca». De la misma manera, no tenían secretos entre ambos. Las puertas de sus casas y graneros no tenían cerrojo ni cerraduras. Tan seguros estaban de la honestidad mutua. Ni una sombra de sospecha oscurecía su convivencia diaria. Así se vivía en los viejos tiempos. Con el tiempo, los miembros más jóvenes de las dos familias comenzaron a dedicarse a la agricultura. Pronto se hizo evidente que no se llevarían tan bien como lo habían hecho sus antepasados, pues empezaron a pelear sin la menor provocación. Una gallina perteneciente a la nuera de Iván comenzó a poner huevos, que la joven recogía cada mañana con la intención de guardarlos para las fiestas de Pascua. Hacía visitas diarias al granero, donde, bajo un antiguo carruaje, estaba segura de encontrar el preciado huevo. Un día los niños asustaron a la gallina y ésta voló sobre la cerca de sus vecinos, donde puso su huevo. La nuera de Iván escuchó cacarear a la gallina, pero dijo: «Estoy muy ocupada en este momento, ya que es la víspera de un día santo, y debo limpiar y ordenar esta habitación. Iré por el huevo más tarde». Cuando llegó la noche y terminó su tarea, fue al granero y, como de costumbre, miró bajo el viejo carruaje esperando encontrar un huevo. Pero, ¡ay!,
No había ningún huevo visible en el lugar acostumbrado. Muy decepcionada, regresó a la casa e inquirió a su suegra y a los otros miembros de la familia si lo habían tomado. No, dijeron, no sabemos nada de él. Tarasca, el cuñado más joven, llegó poco después y ella también le preguntó si sabía algo sobre el huevo perdido. Sí, respondió. Tu bonita gallina crestada puso su huevo en el jardín de nuestros vecinos y después de terminar de cacarear voló de nuevo por encima de la cerca. La joven, muy sorprendida al escuchar esto, miró larga y seriamente a la gallina, que estaba sentada con los ojos cerrados junto al gallo en la esquina de la chimenea. Le preguntó a la gallina dónde había puesto el huevo. Al oír su voz, la gallina simplemente abrió y cerró los ojos. Luego fue a la casa de los vecinos, donde fue recibida por una anciana, que preguntó: ¿Qué deseas, joven? La nuera de Iván respondió: Verás, mi gallina voló a tu patio esta mañana. ¿No puso un huevo allí? No hemos visto ningún huevo, respondió la anciana. Tenemos nuestras propias gallinas, gracias a Dios, y han estado poniendo desde hace mucho tiempo. Solo buscamos los huevos que ponen nuestras propias gallinas, y no tenemos necesidad de los huevos que ponen las gallinas de otras personas. Otra cosa que quiero decirte, joven, no vamos al patio de otras personas a buscar huevos. Ahora, este discurso enfureció mucho a la joven y respondió en el mismo espíritu en que le habían hablado, solo que usando un lenguaje mucho más fuerte y hablando más extensamente. La vecina respondió de la misma manera, enojada, y finalmente las mujeres comenzaron a insultarse mutuamente y a llamarse nombres viles. Resultó que la esposa de Iván, de camino al pozo por agua, escuchó la discusión y se unió a las demás, tomando el partido de su nuera. La ama de llaves de Gabriel, al oír el ruido, no pudo resistir la tentación de unirse al resto y hacer oír su voz. Tan pronto como apareció en escena, ella también comenzó a insultar a su vecina, recordándole muchas cosas desagradables que habían sucedido, incluso algunas que nunca sucedieron. Se enfureció tanto durante sus denuncias que perdió todo control de sí misma. Entonces todas las mujeres comenzaron a gritar al mismo tiempo, cada una tratando de decir dos palabras por una de las otras y utilizando el lenguaje más vil en el vocabulario de las peleadoras. Eres tal y tal, gritó una de las mujeres. Eres una ladrona, una criatura vil, sucia y baja. Tu suegro está ahora mismo muerto de hambre y no tienes vergüenza. Mendiga, pediste prestado mi tamiz y lo rompiste. Hiciste un gran agujero en él y no me compraste otro. Tienes nuestra balanza, exclamó otra mujer, y debes devolvérmela. Con lo cual agarró la balanza e intentó quitársela de los hombros a la esposa de Iván. En el caos que siguió, derramaron los cubos de agua, se arrancaron las mantillas de la cabeza y se inició una pelea general. La esposa de Gabriel ya se había unido a la refriega y él, cruzando el campo y viendo el problema, fue a ayudarla. Iván y su hijo, al ver que las mujeres estaban siendo maltratadas, se lanzaron al medio del tumulto y siguió una pelea terrible. Iván era el campesino más poderoso de toda la región y no le llevó mucho tiempo dispersar a la multitud, pues todos huyeron en todas direcciones. Durante la pelea,
Iván arrancó una gran cantidad de la barba de Gabriel. Para ese momento se había reunido una gran multitud de campesinos, y fue con gran dificultad que lograron persuadir a las dos familias de que dejaran de pelear. Esto fue el comienzo. Gabriel tomó la parte de su barba que Iván había arrancado y, envolviéndola en un papel, fue al tribunal y presentó una queja contra Iván. Levantando el cabello, dijo: No dejé crecer esto para que el oso de Iván lo arrancara. La esposa de Gabriel fue de casa en casa contándoles a los vecinos que no debían repetir lo que ella les decía, pero que ella y su esposo iban a salir ganando contra Iván y que él sería enviado a Siberia. Y así continuaron las disputas. El pobre abuelo, enfermo de asma y acostado sobre el horno de ladrillos todo el tiempo, intentó desde el principio disuadirlos de pelear y les suplicó que vivieran en paz, pero no escucharían su buen consejo. Les decía: Ustedes, niños, están haciendo gran alboroto y mucho problema por nada. Les suplico que paren y piensen en lo poco que ha causado todo este lío. Surgió solo por un huevo. Si los hijos de nuestros vecinos lo recogieron, está bien. Dios los bendiga. Un huevo tiene poco valor, y sin él Dios proveerá lo suficiente para todas nuestras necesidades. La nuera de Iván aquí intervino y dijo: Pero nos insultaron. El viejo abuelo habló nuevamente diciendo: Bueno, incluso si te llamaron malos nombres, hubiera sido mejor devolver el bien por el mal y con tu ejemplo mostrarles cómo hablar mejor. Tal conducta de tu parte habría sido lo mejor para todos los involucrados. Prosiguió: Bueno, tuvieron una pelea, malvados que son. Eso a veces sucede, pero sería mejor si después fueran y pidieran disculpas y enterraran sus agravios fuera de vista. Dispérsenlos a los cuatro vientos del cielo, porque si no lo hacen será peor para ustedes al final. Los miembros más jóvenes de la familia, aún obstinados, se negaron a aceptar los consejos del anciano, afirmando que estaba equivocado y que solo disfrutaba de quejarse. Iván se negó a hablar con su vecino, como deseaba el abuelo, diciendo: No le arranqué la barba a Gabriel. Él lo hizo solo, y su hijo dañó mi camisa y pantalones. Iván presentó una demanda contra Gabriel. Primero fue al juez de la aldea y al no obtener satisfacción de él, llevó su caso al tribunal de la aldea. Mientras los vecinos discutían sobre el asunto, cada uno demandando al otro, ocurrió que se perdió un perno del carro de Gabriel, y las mujeres de la casa de Gabriel acusaron al hijo de Iván de robarlo. Dijeron: Lo vimos de noche pasar por nuestra ventana, camino a donde estaba el carruaje. Y mi comadre, dijo una de ellas, me contó que el hijo de Iván lo ofreció en venta en la taberna. Esta acusación los llevó nuevamente a la corte. Mientras los jefes de las familias intentaban resolver sus problemas en la corte, sus disputas en casa eran constantes y frecuentemente resultaban en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Incluso los niños pequeños seguían el ejemplo de sus mayores y discutían innecesariamente. Las mujeres, cuando se encontraban en la orilla del río para lavar la ropa de la familia, en lugar de atender su trabajo, pasaban el tiempo insultándose y no infrecuentemente llegaban a los golpes.
Al principio, los miembros masculinos de las familias se contentaban con acusarse mutuamente de varios delitos, como robo y otras mezquindades. Pero el problema en esta forma leve no duró mucho tiempo. Pronto recurrieron a otras medidas, comenzaron a apropiarse de las cosas de los demás sin pedir permiso, mientras varios artículos desaparecían de ambas casas y no se podían encontrar. Esto se hacía por venganza. Este ejemplo dado por los hombres también lo siguieron las mujeres y los niños, y la vida pronto se volvió una carga para todos los que participaban en la contienda. Iván y Gabriel finalmente llevaron sus problemas al MIR, la Asamblea del Pueblo, después de haber recurrido tanto a la corte como al juez de paz. Ambos se habían cansado de ellos y de sus discusiones incesantes. Unas veces Gabriel lograba que Iván fuera multado, y si no podía pagar, lo encarcelaban en la fría y sombría prisión durante días. Luego era el turno de Iván de lograr que Gabriel fuera castigado de la misma manera, y cuanto mayor era el daño que podían hacerse el uno al otro, más placer encontraban en ello. El éxito de uno en lograr que el otro fuera castigado solo aumentaba su rabia mutua, hasta que se volvieron como en una especie de perros rabiosos. Si algo mal ocurría con alguno de ellos, inmediatamente acusaba a su adversario de conspirar para arruinarlo y buscar venganza sin detenerse a investigar el caso a profundidad. No importa, te voy a pagar por todo esto. Este estado de cosas duró 6 años. El padre de Iván, el anciano enfermo, repetía constantemente sus buenos consejos. Intentaba despertar su conciencia diciendo: ¿qué están haciendo, hijos míos? No pueden librarse de todos estos problemas, prestar más atención a sus asuntos y suprimir su ira contra sus vecinos. No tiene sentido seguir viviendo de esta manera, porque mientras más se enfurezcan uno contra el otro, peor será para ustedes. Nuevamente fue rechazado el sabio consejo del anciano. Al inicio del 7.º año de la enemistad, ocurrió que una nuera de Iván asistió a una boda. Durante el banquete matrimonial, acusó abiertamente a Gabriel de haber robado un caballo. Gabriel, que estaba ebrio en ese momento, no estaba dispuesto a tolerar tal insulto. En represalia respondió con una furia descontrolada, causando una escena que dejó a la mujer profundamente afectada, lo que la obligó a permanecer en cama durante más de una semana. Dada su delicada salud, temían las peores consecuencias. Iván, ansioso por aprovechar esta nueva oportunidad para acosar a su vecino, presentó una denuncia formal ante el fiscal, esperando librarse para siempre de Gabriel, enviándolo a Siberia. Sin embargo, al revisar la denuncia, el fiscal decidió no proceder, ya que para entonces la mujer se había recuperado y se encontraba tan bien como siempre. Así que nuevamente Iván se decepcionó en obtener su venganza y, no satisfecho con la decisión del fiscal, llevó el caso a la corte, donde utilizó todos los medios posibles para impulsar su demanda. Para asegurar el favor del alcalde le hizo un regalo de medio galón de vodka dulce, y al secretario del alcalde también le dio regalos. De este modo,
logró obtener un veredicto contra Gabriel. La sentencia era que Gabriel debía recibir 20 latigazos en su espalda desnuda, y el castigo debía ser administrado en el patio que rodeaba la corte. Cuando Iván escuchó la sentencia, miró triunfalmente a Gabriel para ver qué efecto le causaría. Gabriel se puso muy pálido al escuchar que iba a ser tratado con tal indignidad, y dando la espalda a la asamblea salió del salón sin pronunciar palabra alguna. Iván lo siguió afuera, y al llegar a su caballo escuchó a Gabriel diciendo: Muy bien, mi espalda arderá por los azotes, pero algo arderá con mayor intensidad en la casa de Iván antes de mucho tiempo. Iván, al escuchar estas palabras, regresó de inmediato a la corte y, acercándose a los jueces, dijo: Oh justos jueces, él amenaza con quemar mi casa y todo lo que contiene. Inmediatamente se envió un mensaje en busca de Gabriel, quien pronto fue encontrado y nuevamente llevado ante los jueces. ¿Es cierto?, le preguntaron, ¿que dijiste que quemarías la casa de Iván y todo lo que contenía? Gabriel respondió: No dije nada de eso. Puedes darme tantos latigazos como quieras, si es que tienes el poder para hacerlo. Parece que yo solo debo sufrir por la verdad, mientras él, señalando a Iván, puede hacer y decir lo que le plazca. Gabriel quiso decir algo más, pero sus labios temblaron y las palabras se negaron a salir. Así que, en silencio, volvió su rostro hacia la pared. La vista de tanto sufrimiento conmovió incluso a los jueces, y, alarmados por el continuo silencio de Gabriel, dijeron: Puede que haga un daño espantoso a su vecino y a sí mismo. Vean aquí, hermanos míos, dijo un juez anciano y débil, mirando a Iván y Gabriel mientras hablaba. Creo que sería mejor tratar de arreglar este asunto pacíficamente. Tú, hermano Gabriel, hiciste mal en lo que ocurrió en la boda. No les hará bien a ninguno de los dos seguir viviendo como ahora. Ve, Gabriel, y haz las paces con Iván. Estoy seguro de que te perdonará y dejaremos de lado el veredicto dado. El secretario, al escuchar esto, dijo: Es imposible hacer esto en el caso actual. Según el artículo 117, este asunto ha llegado demasiado lejos para ser resuelto pacíficamente ahora, ya que el veredicto ha sido dictado y debe cumplirse. Los jueces no quisieron escuchar al secretario, diciéndole: Hablas demasiado. Debes recordar que lo primero es cumplir el mandato de Dios, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y todo te irá bien. Así, con palabras amables, los jueces trataron de reconciliar a los dos campesinos. Sin embargo, sus palabras cayeron en terreno baldío, porque Gabriel no quiso escucharlas. Tengo 50 años, dijo Gabriel, y tengo un hijo casado, y nunca desde mi nacimiento me han aplicado el látigo en la espalda. Pero ahora este oso de Iván ha conseguido un veredicto contra mí que me condena a recibir 20 latigazos, y estoy obligado a acatar esa decisión y sufrir la vergüenza de una paliza pública. Bueno, tendrá motivos para recordar esto. Al decir esto, la voz de Gabriel tembló y dejó de hablar, y dándole la espalda a los jueces se retiró. Había una distancia de unos 10 kilómetros del tribunal hasta las casas de los vecinos, y este camino Iván lo recorrió tarde. Las mujeres ya habían salido por el ganado. Desenganchó su caballo y puso todo en su lugar,
Luego entró en la habitación, pero no encontró a nadie allí. Los hombres aún no habían regresado de su trabajo en el campo y las mujeres habían salido a buscar el ganado, por lo que todo alrededor estaba en silencio. Al entrar en la habitación, Iván se sentó en un banco de madera y pronto se perdió en sus pensamientos. Recordó cómo, cuando Gabriel escuchó por primera vez la sentencia que le habían impuesto, se puso muy pálido y giró su rostro hacia la pared, permaneciendo en silencio todo el tiempo. El corazón de Iván dolía cuando pensaba en la desgracia que había ocasionado a Gabriel y se preguntaba cómo se sentiría si le hubieran impuesto la misma sentencia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la tos de su padre, que yacía en el horno. El anciano, al ver a Iván, bajó del horno y, acercándose lentamente a su hijo, se sentó a su lado en el banco, mirándolo avergonzado. Continuó tosiendo mientras se apoyaba en la mesa y dijo: Bueno, ¿lo sentenciaron? Sí, le sentenciaron a recibir 20 latigazos, respondió Iván. Al escuchar esto, el anciano negó tristemente con la cabeza y dijo: Esto es muy malo, Iván. ¿Y qué significa todo esto? Es realmente malo, pero no tan malo para Gabriel como para ti. Bueno, supongamos que se lleva a cabo su sentencia y recibe los 20 latigazos. ¿En qué te beneficiará eso? No volverá a agredir a una mujer, replicó Iván. ¿Qué es lo que no hará? No ha hecho nada peor que las agresiones que has proporcionado constantemente. Esta conversación enfureció a Iván y exclamó: ¿Qué hizo él? Incluso ahora amenaza con quemar mi casa. ¿Debo inclinarme ante él por todo esto? El anciano suspiró profundamente mientras decía: Tú, Iván, eres fuerte y libre para ir donde quieras, mientras yo he estado años tendido aquí. Piensas que lo sabes todo y que yo no sé nada. No, aún eres un niño y como tal no puedes ver que una especie de locura controla tus acciones y ciega tu vista. Los pecados de otros están siempre ante ti, mientras te empeñas en mantener los tuyos propios detrás de tu espalda. Sé que lo que hizo Gabriel estuvo mal, pero si él solo hubiese hecho el mal, no habría maldad en el mundo. ¿Crees que toda la maldad del mundo es obra de un solo hombre? No. Se requieren dos personas para causar mucho mal en el mundo. Solo ves lo malo en el carácter de Gabriel, pero eres ciego al mal que hay en tu propia naturaleza. Si él solo fuera malo y tú bueno, entonces no habría mal. El anciano, tras una pausa, continuó: ¿Quién desgarró la barba de Gabriel? ¿Quién destruyó sus montones de centeno? ¿Quién lo arrastró a la corte? Y aún así tratas de culparlo completamente a él. Yo nunca actué de esa manera y ciertamente nunca te enseñé a hacerlo. Viví en paz con el padre de Gabriel todo el tiempo que fuimos vecinos. Siempre fuimos los mejores amigos. Si él no tenía harina, su esposa venía a mí y decía: Abuelo Frol, necesitamos harina. Y yo entonces decía: Buena mujer, ve al almacén y toma todo lo que necesites. Si no tenía quien cuidara de sus caballos, yo decía: Ve, Iván, y ayúdalo a cuidarlos.
Si yo necesitaba algo, iba a él y decía, abuelo Gordey, necesito esto o aquello. Y siempre respondía, toma lo que quieras. De esta manera llevamos una vida tranquila y fácil. Pero, ¿cómo se comporta tu vida con eso? Como los soldados lucharon en Plevna, así estás tú y Gabriel, luchando todo el tiempo, solo que tus batallas son mucho más vergonzosas que las libradas en Plevna. El anciano continuó, ¿y tú llamas a esto vivir? ¿Y qué pecado es todo esto? Eres un campesino y el cabeza de familia. Por lo tanto, la responsabilidad de los problemas recae sobre ti. ¿Qué ejemplo le das a tu esposa e hijos al pelear constantemente con tu vecino? Hace poco, tu pequeño hijo, Tarasca, insultaba a su tía Arina y su madre solo se reía de ello diciendo, ¿qué niño tan listo es? ¿Está bien eso? Tú tienes la culpa de todo esto. Deberías pensar en la salvación de tu alma. ¿Es esa la manera de hacerlo? Dices unas palabras desagradables y yo respondo con dos. Me das una bofetada y yo voy a responder con dos bofetadas. No, hijo mío, Cristo no nos enseñó a actuar de esa manera. Si alguien te dice una palabra desagradable, es mejor no responder en absoluto. Pero si respondes, hazlo amablemente y su conciencia lo acusará y lamentará su desconsideración contigo. Así es como Cristo nos enseñó a vivir. Nos dice que si alguien nos golpea en una mejilla, debemos ofrecer la otra. Esa es la orden de Cristo para nosotros y debemos seguirla. Debes, por lo tanto, someter tu orgullo. No tengo razón. Iván permaneció en silencio, pero las palabras de su padre habían calado profundamente en su corazón. El anciano tosió y continuó. ¿Crees que Cristo nos consideraba malvados? ¿No murió para que pudiéramos ser salvados? Ahora solo piensas en esta vida terrenal. ¿Eres mejor o peor por pensar solo en ella? ¿Eres mejor o peor por haber comenzado esa batalla de Pleben? Piensa en tus gastos, en la corte y en el tiempo perdido yendo y viniendo. ¿Y qué has ganado? Tus hijos han llegado a la mayoría de edad y son capaces ahora de trabajar. Por lo tanto, eres libre para disfrutar de la vida y ser feliz. Con la ayuda de tus hijos podrías alcanzar un alto nivel de prosperidad. Pero ahora tus propiedades, en lugar de apreciarse, se están depreciando. Tu prosperidad lleva años disminuyendo. ¿Y por qué? Es el resultado de tu orgullo. Cuando se vuelve necesario que tú y tus hijos vayan al campo a trabajar, tu enemigo en su lugar te cita para que te presentes en la corte o ante algún tipo de juez. Si no aras en el momento adecuado y siembras en el momento adecuado, la madre tierra no dará sus frutos y tú y tus hijos quedarán sin nada. ¿Por qué fallaron tus avenas este año? ¿Cuándo las sembraste? ¿No estabas discutiendo con tu vecino en lugar de atender tu trabajo? Recién has regresado del pueblo donde fuiste el medio para humillar a tu vecino. Has logrado que lo condenen, pero al final el castigo caerá sobre tus propios hombros. Oh, hijo mío, sería mejor que atendieras tu trabajo en la granja
y entrenaras a tus hijos para que se convirtieran en buenos agricultores y hombres honestos. Si alguien te ofende, perdónalo por el amor de Cristo, y entonces la prosperidad sonreirá en tu trabajo y un sentimiento ligero y feliz llenará tu corazón. Iván aún permanecía en silencio. El viejo padre con su voz suplicante continuó: Sigue el consejo de un buen anciano. Ve y engancha tu caballo, conduce de regreso al tribunal y retira todas esas quejas contra tu vecino. Mañana ve hacia él, ofrece hacer las paces en nombre de Cristo e invítalo a tu casa. Será un día santo, el nacimiento de la Virgen María. Saca el samovar y ten un poco de vodka, y sobre ambos perdona y olvida los pecados del otro, prometiendo no transgredir en el futuro, y aconseja a tus mujeres e hijos que hagan lo mismo. Iván soltó un profundo suspiro, pero se sintió más aliviado en su corazón mientras pensaba. El anciano dice la verdad. Sin embargo, dudaba de cómo podría poner en práctica el consejo de su padre. El anciano, suponiendo su incertidumbre, le dijo a Iván: Ve, Iván, no te demores. Extingue el fuego en el comienzo, antes de que se haga grande, porque luego podría ser imposible. El padre de Iván deseaba decirle más, pero fue interrumpido por la llegada de las mujeres que entraron en la habitación charlando incansablemente. Ya estaban al tanto de la sentencia de Gabriel y de su amenaza de incendiar la casa de Iván. Descubrieron todos los detalles y, al relatarlo a sus vecinos, añadieron sus propias versiones de la historia, con la habitual exageración. Al encontrarse en el pastizal, se enfrentaron con las mujeres de Gabriel. Relataron cómo la nuera de éstas habían amenazado con usar la influencia del administrador de la finca de un noble a favor de su amigo Gabriel. También que el maestro de escuela estaba escribiendo una petición al zar contra Iván, detallando su robo del perno de Perca y la destrucción parcial del jardín de Gabriel, exigiendo que la mitad de la tierra de Iván debía ser entregada a ellos. Iván escuchó sus historias con calma, pero su ira se encendió de nuevo y abandonó su intención de hacer las paces con Gabriel. Como Iván estaba ocupado con los asuntos del hogar, no se entretuvo en escuchar más, sino que se dirigió inmediatamente hacia el granero. Antes de terminar su trabajo, el sol ya se había puesto y los chicos habían regresado de su labor del arado. Iván los encontró y preguntó sobre su jornada, ayudándolos a organizarse y dejando a un lado el collar de caballo roto para repararlo. Quería realizar otras tareas, pero la oscuridad era demasiada y tuvo que dejarlas para el día siguiente. Alimentó al ganado, permitió que Tarasca llevara sus caballos al pasto nocturno, luego cerró la puerta y volvió a la casa para cenar. Para entonces ya había olvidado todo sobre Gabriel y lo que su padre le había dicho. Sin embargo, justo cuando tocó el pomo de la puerta, oyó sonidos de pelea provenientes de la casa de su vecino. ¿Qué quiero con ese diablo?, gritó Gabriel a alguien. Él merece ser asesinado. Iván se detuvo y escuchó por un momento. Luego sacudió la cabeza amenazadoramente y entró en la habitación. Al entrar, todo estaba iluminado.
Su nuera trabajaba en el telar, mientras que la anciana preparaba la cena. El hijo mayor trenzaba cuerdas para su lapsi. El otro hijo leía un libro junto a la mesa. La habitación presentaba un aspecto ordenado y alegre, pero la sombra oscura era el problema de Iván con su vecino. Iván entró muy enfadado y, arrojando con enojo a un lado a un gato que dormía en el banco, maldijo a las mujeres por haber descolocado un balde. Parecía triste y serio, y sentándose en un rincón comenzó a reparar el collar del caballo. Sin embargo, no podía olvidar a Gabriel ni las amenazas que había escuchado, tanto en la sala de audiencias como recientemente. Actualmente, Tarasca entró, cenó y luego se puso su abrigo de piel de oveja. Después de llevarse algo de pan, regresó a vigilar a sus caballos por la noche. Su hermano mayor quiso acompañarlo, pero Iván mismo se levantó y fue con él hasta el porche. La noche estaba oscura y nublada, y soplaba un fuerte viento que producía un silbido peculiar, muy desagradable al oído. Iván ayudó a su hijo a montar su caballo, que, seguido por un potrillo, partió al galope. Iván se quedó por unos momentos observando a su alrededor y escuchando el ruido de los cascos de los caballos mientras Tarasca cabalgaba por la calle del pueblo. Lo oyó encontrarse con otros muchachos a caballo, que montaban tan bien como Tarasca, y pronto todos desaparecieron en la oscuridad. Iván permaneció junto a la puerta en un estado de ánimo sombrío, incapaz de apartar de su mente los pensamientos inquietantes sobre Gabriel, inspirados por sus palabras amenazantes. Algo arderá con mayor fiereza en el hogar de Iván antes de mucho. Está tan desesperado, pensó Iván, que podría prender fuego a mi casa sin importarle el riesgo para la suya. Todo está seco ahora, y con el viento tan fuerte podría escabullirse por detrás de su propio edificio, iniciar un incendio y escapar sin que ninguno de nosotros lo vea. Puede quemar y robar sin ser descubierto y así quedar impune. Ojalá pudiera atraparlo. Este pensamiento preocupó tanto a Iván que decidió no regresar a su casa, sino salir y quedarse en la esquina de la calle. Creo, pensó Iván para sí mismo, que daré un paseo por las instalaciones y examinaré todo con cuidado, porque quién sabe qué podría tentar a hacer. Iván se movió con mucha cautela hacia la parte trasera de propiedad, sin hacer el menor ruido y apenas atreviéndose a respirar. Justo cuando llegó a una esquina de la casa, miró hacia la cerca y le pareció que vio algo moviéndose y arrastrándose lentamente hacia la esquina de la casa opuesta a donde estaba. Retrocedió rápidamente y se escondió en la sombra del edificio. Iván se quedó escuchando, pero todo estaba tranquilo. No se oía más que el soplido del viento entre las ramas de los árboles y el susurro de las hojas al ser levantadas y arremolinadas en todas direcciones. La oscuridad era tan densa que al principio le era imposible a Iván ver más que unos pocos metros más allá de donde estaba. Sin embargo, después de un tiempo, su vista se acostumbró a la penumbra y pudo ver a una distancia considerable el arado y sus otros implementos agrícolas estaban justo donde los había colocado. También pudo ver la esquina opuesta de la casa. Miró en todas direcciones, pero no había nadie a la vista, y pensó para sí mismo que su imaginación debía haberle jugado una mala pasada.
haciéndole creer que alguien se movía cuando realmente no había nadie allí. Aún así, Iván no estaba satisfecho y decidió examinar más a fondo las instalaciones. Como en la ocasión anterior, se movió con tanto sigilo que ni siquiera podía escuchar el sonido de sus propios pasos. Había tomado la precaución de quitarse los zapatos para andar más silenciosamente. Al llegar a la esquina del granero, le pareció nuevamente ver algo moverse, esta vez cerca del arado, pero desapareció rápidamente. Para ese momento el corazón de Iván latía muy rápido y estaba en actitud de escucha cuando un repentino destello de luz iluminó el lugar y pudo ver claramente la figura de un hombre sentado en cuclillas con la espalda hacia él e intentando encender un manojo de paja que sostenía en su mano. El corazón de Iván comenzó a latir con más fuerza y se excitó terriblemente, caminando de un lado a otro con paso rápido, pero sin hacer ruido. Iván dijo: Bueno, ahora no puede escapar, porque será atrapado en el acto mismo. Iván había dado unos pasos más cuando de repente una luz brillante se encendió, pero no en el mismo lugar en el que había visto la figura del hombre sentado. Gabriel había encendido la paja y corriendo hacia el granero lo sostuvo bajo el borde del techo, que comenzó a arder con fiereza, y a la luz del fuego pudo ver claramente a su vecino de pie, como un águila lanzándose a una alondra. Así saltó Iván hacia Gabriel, diciendo: Te haré pedazos, no escaparás de mí esta vez. Pero Gabriel, al oír pasos, se zafó del agarre de Iván y corrió como una liebre. Iván, ahora terriblemente agitado, gritó: No escaparás de mí. Y comenzó la persecución, pero justo cuando lo alcanzó y estaba a punto de agarrarlo del cuello de su abrigo, Gabriel logró saltar a un lado, e Iván quedó enredado en algo y cayó violentamente al suelo. Levantándose rápidamente, gritó: ¡Atrápalo! Mientras Iván se reincorporaba, Gabriel logró llegar a su casa, pero Iván lo siguió tan rápido que lo alcanzó antes de que pudiera entrar. Justo cuando estaba a punto de agarrarlo, fue golpeado en la cabeza con algo duro. Había sido golpeado en la sien como con una piedra. El golpe fue dado por Gabriel, quien había recogido un bastón de roble, y con él le dio a Iván un terrible golpe en la cabeza. Iván quedó aturdido, y chispas brillantes danzaron ante sus ojos, mientras se balanceaba de un lado a otro como un hombre borracho, hasta que finalmente todo se oscureció y cayó al suelo inconsciente. Cuando recuperó el sentido, Gabriel no se veía por ningún lado, pero todo a su alrededor estaba tan claro como el día. Extraños sonidos procedían de la dirección de su casa, y al volver su rostro hacia allí vio que sus graneros estaban ardiendo. La parte trasera de ambos ya estaba destruida, y las llamas saltaban hacia el frente. Fuego, humo y trozos de paja en llamas eran arrastrados rápidamente por el fuerte viento hacia donde se encontraba su casa, y esperaba en cualquier momento verla estallar en llamas. ¿Qué es esto, hermano?, gritó Iván mientras se golpeaba los muslos con las manos. Debí haberme detenido para recoger el manojo de paja ardiente, y arrojándolo al suelo, debí haberlo extinguido con mis pies. Iván intentó gritar y despertar a su gente, pero sus labios se negaron a pronunciar palabra. Luego intentó correr, pero no pudo mover los pies, y sus piernas parecían enredarse entre sí. Después de varios intentos, logró dar unos 2 pasos, cuando nuevamente comenzó a tambalearse y jadear por aliento. Pasaron unos momentos antes de que intentara moverse de nuevo,
pero después de un considerable esfuerzo finalmente llegó al granero, cuya parte trasera ya estaba completamente consumida, y la esquina de su casa ya había atrapado fuego. Grandes volúmenes de humo comenzaron a salir de la habitación, lo que hacía difícil acercarse. Una multitud de campesinos se habían reunido para ese momento, pero encontraron imposible salvar sus hogares, así que trasladaron todo lo que pudieron a un lugar seguro. Llevaban el ganado a pastos vecinos y dejaban a alguien para cuidarlos. El viento llevó las chispas de la casa de Iván a la de Gabriel, y ésta también se incendió y fue consumida. El viento continuó aumentando con gran furia, y las llamas se extendieron a ambos lados de la calle, hasta que en muy poco tiempo más de la mitad del pueblo se quemó. Los miembros de la familia de Iván tuvieron grandes dificultades para salir del edificio en llamas, pero los vecinos rescataron al anciano y lo llevaron a un lugar seguro, mientras que las mujeres escaparon solo con sus ropas de dormir. Todo se quemó, incluido el ganado y todos los implementos agrícolas. Las mujeres perdieron sus baúles, que estaban llenos de grandes cantidades de ropa, la acumulación de años. El almacén y todas las provisiones perecieron en las llamas. Ni siquiera las gallinas se salvaron. Gabriel, sin embargo, más afortunado que Iván, salvó su ganado y algunas otras cosas. El pueblo estuvo ardiendo toda la noche. Iván se paró cerca de su casa, mirando tristemente el edificio en llamas, y repetía constantemente para sí mismo: debí haber quitado el manojo de paja ardiente y haber apagado el fuego con mis pies. Pero cuando vio su hogar convertirse en un montón humeante, a pesar del terrible calor, se lanzó al centro de él y sacó un tronco carbonizado. Las mujeres, al verlo, temiendo que perdiera la vida, le llamaron para que regresara, pero no les prestó atención, y fue una segunda vez por otro tronco, aún débil del terrible golpe que Gabriel le había dado. Fue superado por el calor y cayó en medio de la masa ardiente. Afortunadamente su hijo mayor lo vio caer y corriendo al fuego logró agarrarlo y sacarlo. El cabello, la barba y la ropa de Iván se quemaron por completo. Sus manos también resultaron terriblemente heridas, pero parecía indiferente al dolor. El dolor lo volvió loco, decían las personas. El fuego iba disminuyendo, pero Iván aún se quedaba donde podía verlo y repetía para sí mismo: debí haberlo quitado. La mañana después del incendio, el jefe del pueblo envió a su hijo, a Iván, para decirle que el anciano, su padre, estaba muriendo y quería verlo para despedirse. En su tristeza, Iván había olvidado todo sobre su padre y no podía entender lo que le estaba diciendo. Aturdido, preguntó: ¿a quién quiere ver? El niño repitió el mensaje de su padre a Iván: tu padre está en nuestra casa muriendo y quiere verte y despedirse de ti. ¿No irás ahora, tío Iván?, dijo el niño. Finalmente Iván entendió y siguió al pequeño. Cuando el padre de Iván fue sacado del horno, fue ligeramente herido por un gran manojo de paja ardiente que cayó sobre él justo cuando llegaba a la calle. Fue trasladado a la casa del jefe del pueblo, que estaba bastante lejos de su último hogar y donde probablemente el fuego no llegaría. Cuando Iván llegó a la casa del jefe del pueblo, encontró solo a la esposa y los hijos de éste, que estaban todos sentados en el horno de ladrillo. El anciano yacía en un banco, sosteniendo una vela encendida en su mano, una costumbre rusa cuando una persona está muriendo. Al oír un ruido, giró su rostro hacia la puerta y cuando vio que era su hijo, trató de moverse,
Hizo señas a Iván para que se acercara y cuando lo hizo, susurró con voz temblorosa: Bueno, Iván, ¿no te dije antes cuál sería el resultado de este triste asunto? ¿Quién incendió el pueblo? Él, él, padrecito. Lo hizo él. Lo atrapé. Puso el manojo de paja ardiente al granero en mi presencia. En lugar de correr tras él, debería haber agarrado el manojo de paja ardiente y tirándolo al suelo haberlo apagado con mis pies, y entonces no habría fuego. Iván, dijo el anciano, la muerte se acerca rápidamente a mí, y recuerda que tú también tendrás que morir. ¿Quién hizo todo esto? ¿De quién es el pecado? Iván miró el noble rostro de su padre moribundo y guardó silencio. Su corazón estaba demasiado lleno para expresarse. En presencia de Dios, continuó el anciano, ¿de quién es el pecado? Solo ahora la verdad comenzó a amanecer en la mente de Iván, y se dio cuenta de lo tonto que había actuado. Sollozaba amargamente y cayó de rodillas ante su padre, llorando como un niño, y dijo: Querido padre, perdóname, por amor a Cristo, pues soy culpable ante Dios y ante ti. El anciano transfirió la vela encendida de su mano derecha a la izquierda y levantando la primera a su frente intentó hacer la señal de la cruz, pero debido a su debilidad no pudo hacerlo. Gloria a ti, oh Señor, gloria a ti, exclamó, y volviendo sus ojos nublados hacia su hijo, dijo: Mira aquí, Iván, mi querido hijo. ¿Qué, mi querido padre? Preguntó Iván. ¿Qué vas a hacer? Respondió el anciano. Ahora que no tienes hogar. Iván lloró y dijo: No sé cómo viviremos ahora. El anciano cerró los ojos y hizo un movimiento con los labios, como si reuniera sus fuerzas débiles para un esfuerzo final. Abriendo lentamente los ojos, susurró: Si vives de acuerdo con los mandatos de Dios, serás feliz y próspero de nuevo. El anciano ahora guardó silencio por un tiempo y luego, sonriendo tristemente, continuó: Mira, Iván, guarda silencio y no digas quién incendió el pueblo. Perdona un pecado de tu vecino y Dios perdonará dos de los tuyos. Agarrando la vela con ambas manos, el padre de Iván exhaló un profundo suspiro y estirándose de espaldas, entregó el alma. Iván aceptó el consejo de su padre por una vez. No delató a Gabriel y nadie supo nunca el origen del fuego. El corazón de Iván se volvió más amable hacia su viejo enemigo, sintiendo que gran parte de la culpa relacionada con este triste asunto recaía en él mismo. Gabriel se sorprendió mucho de que Iván no lo denunciara ante todos los aldeanos, y al principio tenía mucho miedo de él, pero pronto superó este sentimiento. Los dos campesinos dejaron de pelearse y sus familias siguieron su ejemplo. Mientras construían nuevas casas, ambas familias vivieron bajo el mismo techo, y cuando se mudaron a sus respectivos hogares, Iván y Gabriel vivieron en tan buenos términos como sus padres lo habían hecho antes que ellos. Iván recordó el mandato de su padre moribundo y tomó profundamente a pecho la evidente advertencia de Dios que de un fuego debe extinguirse al principio. Si alguien lo ofendía, no buscaba venganza, sino que hacía todo lo posible por resolver el asunto pacíficamente. Si alguien le hablaba con dureza, no respondía de la misma manera, sino que respondía suavemente.
y trataba de persuadir a la persona para que no hablara mal. Enseñó a las mujeres y niños de su hogar a hacer lo mismo. Iván ahora era un hombre reformado, vivía pacíficamente y nuevamente prosperó.